Ustedes me dicen... Esperen. ¿Se ve? Sí, sí. Pero que lo quiero pasar a... ¿Ahí se ve completo? Sí, sí. Bien. Estoy tratando de correrlos a ustedes al costado para poder verlo yo. Entonces la idea hoy es tratar de pensar cuáles fueron los cambios que se dieron en la alimentación, en los patrones alimentarios, en la dieta, en como lo querramos llamar, en el proceso evolutivo del género Homo. Y la pregunta que me gustaría que ustedes contesten, aunque no vamos a tener tiempo, es ¿cuándo nos hicimos humanos? O en todo caso, ¿qué es lo que nos convierte a nosotros en humanos? ¿Por qué nos diferenciamos del resto de los mamíferos placentarios como somos nosotros? Alguien que diga algo, ¿qué les parece? Una palabrita. ¿En qué nos diferenciamos del resto? ¿Cuándo? La capacidad encefálica que tenemos, que es mayor a otros animales. Bien, esta es una de las características. Y nuestra capacidad craneana o el índice de encefalización, después vamos a hablar un poquito de esto, es una de las características. Y en realidad podemos decir que hay muchísimas. El lenguaje, la forma de comunicarnos, podemos hacer una lista enorme. Pero la idea es pensar entonces, ¿desde cuándo surge esto? ¿No? ¿Cuándo nosotros nos convertimos en lo que hoy somos? Y lo que sabemos es, bueno, nosotros somos los únicos representantes vivos en el proceso de hominización, ¿sí? A lo largo de 4 millones de años, y somos, vamos a verlo ahora, el menos especializado de todos los que son los primates, y somos el más vulnerable de los homínidos. ¿Y por qué? Ahora vamos a ver un poco esto. Entonces Arzuaga dice, él dice, somos la especie elegida, somos el único que sobrevivió en todo este proceso de 4 millones de años, a pesar de ser los más vulnerables y los menos especializados. Entonces sí, es tratar de centrarnos en lo que tiene que ver con la materia, es la alimentación, y nosotros la consideramos, los paleoantropólogos, como una de las formas en las cuales nosotros nos adaptamos al medio ambiente. Tengo algo que me impide ver, bueno, lo voy, no sé cómo cambiar, perdón, tengo que sacar la barra, ahí va, ahora sí. Entonces, nosotros a lo largo de los 4 millones de años, no sé si han podido ver algo de este tema, pero, ¿qué podemos decir? Nosotros arrancamos siendo ¿qué? Nosotros tenemos a lo largo de estos 4 millones de años, fuimos pasando por diferentes formas de organización social, de subsistencia, formas de vincularnos entre nosotros. Si bien hay cuestiones que son más fáciles de ver en el registro arqueológico, la forma en que nosotros nos relacionamos es algo que no es posible de ver a través de lo que los restos arqueológicos, lo llama el registro arqueológico. Nosotros podemos ver cuestiones como un artefacto, podemos ver lo que se usaba para cocinar, para cazar, podemos ver cómo construíamos las casas, pero cómo nos vinculábamos entre nosotros es algo que no podemos verlo desde las evidencias materiales. Entonces, muchas veces lo que estamos haciendo es hacer inferencias y tratar de imaginarnos cómo era esa vida en el pasado. Y esto lo que tiene es que, como consecuencia, es que tenemos diferentes visiones y los paleoantropólogos se pelean todo el tiempo a ver quién tiene la razón respecto de cómo era la vida en el pasado. Y permanentemente se están registrando nuevos hallazgos que ponen en tela de juicio todo lo que nosotros creíamos antes. Entonces, un poco lo vamos a hacer muy sintéticamente, pero tengan en cuenta que es una larga discusión que se va renovando año a año. Una de las cosas entonces es, nosotros empezamos siendo carroñeros. ¿Qué significa ser carroñero? Alguien que me diga. Comer de animales muertos. ¿Perdón? Comer de animales muertos. O sea, buscar entre la Comer basura animales de muertos. animales Significa muertos que y todo. nosotros no tenemos la capacidad, nosotros no somos los que cazamos el animal, sino que hay otro
mamífero que lo hace, y nosotros, luego de que se retira, vamos y consumimos lo que queda, ¿sí? Luego nos hicimos cazadores-recolectores. Aprendimos a dominar el fuego, pudimos cocinar, pudimos ampliar nuestra dieta, pudimos decidir entonces cuándo podíamos comer y cuándo no, y no esperar que sea otro animal el que estuviera cazando y nosotros esperando que se fuera para comer lo que quedaba. Luego vino el proceso de domesticación de plantas y animales, y finalmente, ya muy recientemente, la industrialización de alimentos. Un poquito de todo esto es lo que vamos a ver ahora. Pero tengamos en cuenta entonces desde dónde vamos a partir. Y vamos a partir desde esta idea de cómo fue el proceso de hominización, cómo esto de proceso que llevaron a que nos diferenciemos de los primates hasta lo que hoy somos, que es el Homo sapiens. Igual cuando hablamos de evolución, tengan en cuenta que este es un concepto al que en realidad lo que estamos queriendo decir es cambio. No hay una idea de La evolución no es teleológico, no es que desde un principio se sabe que íbamos a llegar a ser el Homo sapiens. Entonces es a través de procesos azarosos que tienen que ver con los mecanismos microevolutivos, ahora vamos a charlar un poquito de esto, terminamos siendo lo que hoy somos. Pero es totalmente azaroso que haya sido así, podría haber sido de cualquier otra manera. Entonces, siempre que hablamos de evolución en estos procesos, no estamos diciendo que era para un fin determinado o que signifique necesariamente progreso, sino cambio. Y entonces dijimos, nosotros somos mamíferos placentarios, del orden de los primates, que en general está relacionado con la adaptación a la vida arbórea, y por eso el chimpancé tiene el dedo del pie oponible, ¿sí? Es algo que nuestros antepasados también tenían y nosotros fuimos perdiendo, ¿sí? A lo largo de la evolución. Tenemos una visión estereoscópica que, me junto con otra, que lo que significa es que podemos mirar, tenemos una agudeza visual mucho mayor que el resto de cualquier otro mamífero. Ustedes traten de imaginar cuando vamos diciendo todo esto cómo es un animal doméstico, cómo es el perro y el gato y cómo somos nosotros, para hacer dos grandes comparaciones muy, muy burdas, pero que nos permiten imaginar las diferencias. Nosotros tenemos la capacidad de ingerir gran cantidad de fibras y un cerebro grande en relación a nuestro tamaño corporal, lo que hoy decía el compañero, somos los más encefalizados. Y otra cosa que tenemos, un pequeño número de crías, ¿sí? Por camada. Ustedes piensen cuántos tienen los perros, los gatos, cuántos hijos tenemos nosotros habitualmente. Y lo que tenemos como característica es la conducta exploratoria y la posibilidad, y el juego. Y entonces nosotros, esto a modo de recordatorio lo tienen mucho más explicado en el otro PowerPoint. Nosotros somos, entonces, del grupo antropoides o primates superiores, y ahí tenemos los monos, los antropomorfos y los homínidos. Yo antes tenía la foto en una época de Sting, pero ustedes son muy jóvenes, entonces decidí, no sé si conocen a estos, decidí poner a los de Vikings, que a mí me gusta mucho la serie como representantes de lo que hoy somos los homínidos. Entonces, de todo este grupo que ustedes están viendo, estas imágenes, nosotros tenemos un antepasado en común con todos ellos. Y entonces, habíamos dicho, estaban los antropomorfos y los homínidos. Los antropomorfos actuales son lo que conocemos como gorilas, chimpancés, orangutanes y los gibones. Una característica que ellos tienen es que tienen los brazos relativamente largos y las piernas más cortas, algo que nosotros hemos perdido. Y esto piénsenlo en términos de cómo es el sistema de cómo se trasladan, apoyando los nudillos de los brazos al caminar, ¿no? Y pueden mantener la postura erecta, pero no es la posición más cómoda para ellos, sino que pueden trasladarlo, no sé qué toqué, ahí volví, pueden trasladarse, pero no es su posición más cómoda. Ellos ni son cuadrúpedos ni son bípedos, ¿sí? Sino que van tambaleándose de un lado a otro apoyando los nudillos. Y a modo de recordatorio, es
para que tengan en cuenta dónde nos originamos nosotros, y estamos hablando de África, en el Valle del Rift, y movimientos de placas tectónicas lo que hicieron es que estamos hablando entre hace 17 y 10 millones de años, ¿sí? Se produce una separación entre dos placas en el este del continente africano, separando lo que es el este del oeste. En el oeste se van a conservar un ambiente de selva ecuatoriana, de sabana, pero arbórea, y es donde terminan evolucionando el gorila, el chimpancé, lo que nosotros veíamos que digamos, nosotros compartimos con ellos un antepasado en común, pero nos diferenciamos porque en el este es donde se va a dar la evolución de los homínidos, nuestros antepasados más directos, que en lugar de estamos hablando de un ambiente selvático, estamos hablando de un ambiente de sabana, con una vegetación, una herbácea, un ambiente muy abierto, donde hay que trasladarse bastante para llegar de, digamos, lo que serían como estos oasis de pequeños árboles a otros, y sino caminar por ambientes mucho más abiertos. Entonces, lo que dicen los paleoantropólogos es que esta desaparición de los bosques y de la selva lo que generó fue una presión selectiva que fue favoreciendo el bipedismo, que era más ventajoso en medios abiertos como la sabana, que entonces fue lo que dio origen a nuestros antepasados. Entonces lo que decimos es que el resto, los gorilas, los chimpancés, los orangutanes, evolucionaron y siguieron viviendo en ambientes boscosos, muy densos, donde el recurso estaba disponible a mano, digamos. Tenías que recorrer pocas distancias para conseguir el alimento. En cambio nosotros, y esto es una foto de un ambiente de la sabana, teníamos que recorrer nuestros antepasados, en realidad, en bosques abiertos, en praderas. Era mucho más difícil conseguir el sustento y había que recorrer grandes distancias. Entonces, de que si un chimpancé tiene que recorrer grandes distancias, termina teniendo un gasto energético enorme por la forma de locomoción que tiene. Entonces, a través de los mecanismos microevolutivos, la selección natural fue favoreciendo una forma de movernos y una estructura anatómica que era más eficiente en ese ambiente determinado. Esto no lo vamos a desarrollar, lo tienen un poquito más explicado en el PowerPoint, pero sí para recordemos los mecanismos microevolutivos que el principal es la mutación, que es la que da lugar a que haya variabilidad genética, y a partir de ella actúe entonces la selección natural, favoreciendo a aquellos que están mejor adaptados, y recuerden qué significa mejor adaptados en términos darwinianos. Lo que significa es aquel que es capaz de sobrevivir y dejar descendencia y reproducirse. Lo que se llama el fitness, digamos. Entonces, aquellos que estaban mejor adaptados y tenían más descendencia fueron capaces de sobrevivir más tiempo y perdurar por sobre el resto, que al no poder adaptarse a ese nuevo ambiente, se fue extinguiendo paulatinamente. Esto es importante para que muchas veces hablamos en términos que complican la forma de entenderlo, porque tenemos una tendencia a pensar de forma lamarckiana y decir entonces, no sé, Lucy, el Australopithecus, bajó del árbol buscando el alimento y entonces adoptó la postura bípeda y salió caminando por la sabana, ¿no? Como este ejemplo de la jirafa, se fueron agotando la vegetación en las partes bajas de las copas de los árboles, y entonces estiró el cuello para llegar a la parte más alta. Bueno, sabemos que esto no es lo que sucedió, y tenemos que tener cuidado cuando hablamos de no hacerlo en este sentido, aunque a veces uno lo termina contando como una historia en términos lamarckianos. No es la idea. A veces se escapan algunos términos y tenemos que tener cuidado, sobre todo ustedes cuando escriban el parcial o cuando den el final, de tener en cuenta la importancia de la selección natural y del azar en las mutaciones que se fueron dando y aquellas especies que fueron sobreviviendo en el tiempo. Entonces, nosotros, digamos, lo que dicen es que hay 4 grandes innovaciones que favorecieron que hoy estemos acá como el género, la especie Homo sapiens.
Una es el bipedismo, que ahora vamos a hablar un poquito, que dio lugar al proceso de encefalización. También los cambios en la morfología dental, que va a ser muy importante para el tipo de dieta que nosotros estemos consumiendo, y a la vez el tema del uso y la manufactura de herramientas, ¿no? Que esto solo en los homos se va a dar. Ahora, no hay que pensar que todo esto se dio de una sola manera, en un solo momento, sino que se desarrolló simultáneamente distintas características. Es lo que se llama la evolución en mosaico. Piense que estamos hablando de 4 millones de años, entonces los cambios se dan en un proceso y algunos cambios fueron más favorables que otros y fueron perdurando y otros se fueron perdiendo. Y sí, una cosa fundamental es que ustedes piensen dónde tenemos nosotros lo que se llama el foramen magnum, que es la base del cráneo, y dónde la tiene el chimpancé, porque esto es fundamental para la capacidad del desarrollo del cerebro. Nosotros lo tenemos centrado en la base del cráneo, lo que hace que tengamos una posibilidad de distribuir hacia atrás, ¿sí? Todo lo que es esta estructura, no sé si me alcanzan a ver, que es lo que favoreció además la postura erecta. El chimpancé, en cambio, lo tiene hacia atrás, tiene un gran prognatismo alveolar, si ustedes ven todo el prognatismo mandibular, que nosotros lo fuimos perdiendo a lo largo del tiempo, que fue una de las cosas que estabilizó que el agujero esté en el medio del cráneo y que nosotros podamos mantener la postura erecta. Imagínense que si nosotros tuviéramos este gran prognatismo que implica mucho peso, la morfología dental es algo muy pesado, hacia adelante, permanentemente estaríamos yéndonos hacia adelante, cayéndonos. Entonces, este cambio fue fundamental para el bipedismo y vamos a ver fundamental para qué otras cosas más. Entonces, de las características que nosotros podemos decir es, la marcha bípeda está presente en todos los homínidos, ¿sí? Y no en otros grupos de primates, aunque decíamos que ellos pueden permanecer un ratito en posición erecta, pero no es su marcha más cómoda. Entonces somos nosotros los únicos que somos capaces de caminar, dando grandes pasos, sin mover el tronco, sin balancear el tronco de un lado hacia el otro, que implica un gasto energético muy grande. Y eso entonces presupone una reorganización del esqueleto, la musculatura, como vimos, desde la ubicación del foramen magnum, la reducción de el aparato masticatorio, esta estabilidad que nos da la posición vertical, y entonces es menos costosa que la marcha cuadrúpeda en este ambiente de sabana. Siempre estamos hablando de este lugar del este de África. Entonces tenemos mucha más resistencia en la larga distancia, y además recibimos menor radiación solar porque al estar parados y tener menos partes del cuerpo expuestas al sol, podemos regular diferente la temperatura corporal. Entonces, bueno, esto es como un esquema para que vean los cambios, la diferencia entre el cuerpo de un Homo sapiens y el de un chimpancé, y estos puntos principales desde el foramen magnum, cómo cambió la columna vertebral, cómo se ensancha la pelvis. En realidad la pelvis se ensancha, en la nuestra se angosta, es más ancha en el chimpancé. Y recuerden lo de los dedos pulgares, los dedos del pie, que cambian de posición. Ahora, entonces habíamos hablado hoy que cuáles son los tipos de vínculo que nosotros podemos establecer con nuestro entorno. Hoy hablamos de los carroneros. Vemos, ahí yo puse figuras de animales carroneros que a uno le da un poco de impresión, este tipo de forma de adquirir el alimento. Ahora, si ustedes piensan en nuestros primeros antepasados, como los Australopithecus afarensis, este es un dibujo de cómo imaginamos que podría ser a partir del cráneo y los restos óseos que se hallaron. No quiere decir que efectivamente hayan sido de esta forma, de solo modo ilustrativo. Pero ustedes piensen entonces en el Australopithecus más conocido, el afarensis lucy, fíjense que se encontró en 1974, cuando apenas se empezaba a conocer todo lo que implicaba este proceso de hominización. Y las características que tenían es que tenían piernas cortas,
brazos largos, nosotros vimos esta es una característica de los chimpancés, por ejemplo, y las manos y los pies curvos. Nosotros tenemos el pie mucho más aplanado, con lo cual nos está indicando que todavía tenía cierta capacidad de trepar, cierta aptitud para poder sostenerse en los árboles y trepar de una manera mucho más cómoda que si lo tuviéramos que hacer nosotros sin calzado. Imaginen esa. Entonces, la idea es que nuestros primeros antepasados vivían en un ambiente forestal, medían, se cree, no más de 1,20 m, pesaban 30 kilos. Estamos hablando de hace 3 millones de años. Yo les decía, todo el tiempo se están encontrando nuevos exponentes de homínidos, y ahora hablamos también del Ardipithecus ramidus, que es anterior todavía a Lucy, pero no quise ponerlo para no marearlos con tantas informaciones. Fíjense el esquema de cómo es el Homo sapiens y cómo era un Australopithecus afarensis. Y una de las cosas interesantes no sé qué hacer con una barra, perdón, que me molesta para verlo. Una de las cuestiones que revolucionó la mirada del proceso de hominización fue el hallazgo de lo que llaman las huellas de la Etoli, que se encontraron también en 1974, que son huellas que datan de hace 3 millones y medio de años, que habían pertenecido a los Australopithecus afarensis, que muestran el paso de por lo menos 3 individuos que podemos pensar, ¿eran una familia? ¿Existía el concepto de familia? Estas son cosas que por ahí van a trabajar más en los prácticos y hoy no tenemos tiempo de desarrollar, pero ¿cómo era el vínculo entre estos primeros homínidos, entre los Australopithecus? Sabemos que no existía el lenguaje articulado, de alguna forma se comunicaban como se comunican todos el resto de los primates y de los mamíferos, y entonces 3 personas transitaron por este lugar que luego la ceniza volcánica cubrió esas huellas y las terminó fosilizando, y entonces luego los paleoantropólogos encontraron estas huellas que tenían características de alguna forma más moderna de caminar que la del chimpancé, porque el dedo gordo estaba alineado al resto de los dedos. Entonces ahí tienen el dibujo de los 3 ejemplos del chimpancé, del humano y de la afarensis. Entonces, lo importante es que esta era una de las primeras evidencias de que hace 3 millones de años, 3 millones y medio de años, ya había representantes de nuestros antepasados que eran bípedos. Ahí tienen el dibujo entonces de la foto de cómo eran las huellas que se encontraron. Ahora, Lucy, el Australopithecus afarensis, corresponde al género Australopithecus, que vivió desde hace 4.200.000 hasta hace 1,5 millones de años aproximadamente, lo cual podemos decir que fue una especie que se adaptó. Cuando hablamos en términos de adaptaciones, cuánto tiempo sobrevivió al ambiente, y sobrevivió muchos años, vivió millones de años, en distintas regiones de África. Esto también es importante saber que nunca salió de África en los géneros Australopithecus, ningún representante. Y vivían en estos ambientes mixtos que decimos una mezcla de bosque seco y de sabana, que le permitía tanto entonces poder treparse en caso de necesidad o de trasladarse por la sabana, porque tenía la postura bípeda. Tenían un tamaño pequeño y hay muchas especies y cada vez se van encontrando más. Estos son algunos ejemplos que se diferencian entre sí por algunas características anatómicas. Esto, ustedes charlarán después ahí con los docentes, yo entiendo que no se tienen que aprender todos estos nombres, pero sí saber que hay distintos representantes de este género. Y entonces habíamos hablado del patrón alimentario, que eran carrioneros. Ahí conseguí algunas ilustraciones para que se den una idea de cómo era la forma de subsistencia de estos antepasados nuestros, y lo expuestos que estaban, y en realidad es cómo lograron sobrevivir, siendo que no tenían herramientas más que palos que podrían usar para ahuyentar a otros mamíferos predadores.
Entonces eran pequeños, no tenían armas, y ahora vamos a ver, iban perdiendo en los caninos, vamos a ver ahora un dibujo, esa capacidad también de defenderse con los dientes y desgarrar a una presa, y tenían los árboles alejados, como para correr y treparse. Entonces, fue realmente, imaginen cómo era vivir en este momento y lo difícil que fue para ellos sobrevivir, y lo lograron, y lograron adaptarse eficientemente porque vivieron muchos millones de años. Y entonces, veamos esto que yo les decía, cómo se fue cambiando la morfología dental. Fuimos reduciendo nuestros caninos y nuestros incisivos, que son los dientes frontales, los que tenemos. Tenemos 2 incisivos de cada lado de los caninos, y fueron aumentando los molares. Y ahí tienen como el dibujo de cómo la diastema, que es esta separación entre los incisivos y los caninos, se fue perdiendo a lo largo del proceso de hominización, se fue redondeando todo el aparato mandibular, fueron creciendo el tamaño de los molares, y tenía que ver entonces también con esa posibilidad de consumir productos duros, abrasivos, como hojas, frutos secos, tallos fibrosos, lo que encontraban en el ambiente, lo que podían recolectar en el ambiente. Entonces, el haber perdido también, como yo les decía, este incisivo que te facilita el tema de rasgar, de cortar la piel, la carne, nosotros la fuimos perdiendo y la fuimos reemplazando. ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Con qué otra cosa fuimos nosotros logrando sobrevivir si fuimos perdiendo esa capacidad de trozar que tenían los dientes, por ejemplo? ¿Alguien? Manufacturar el alimento o cocinarlo. Cocinarlo. ¿Pero cómo lo conseguíamos? ¿Cómo pudimos? Con la plantación, sembrando. Sí, eso lo que hicimos fue como lograr que el alimento sea más digerible y que no tengamos que masticar esos productos duros. Sin embargo, hoy podemos comer nueces, podemos comer frutos secos. Ahora, si no tenemos la capacidad de defendernos y de cortar las presas con esos dientes, con esos incisivos, ¿con qué lo hicimos? Con las herramientas que se Con las crearon. herramientas, ahí va. Entonces, a lo largo de este proceso de millones de años, eso que fuimos perdiendo de esas características morfológicas, se fueron reemplazando por el uso de las herramientas. Como yo decía, esto no es que, bueno, entonces se iban reduciendo, entonces ahora pensemos en qué vamos a hacer para, en esta forma lamarckiana, no cómo vamos a reemplazar esto, sino que fue algo que se fue dando, que la selección natural fue dando lugar a esta reducción del aparato masticatorio, y a la vez, paralelamente, los hombres empezaron a desarrollar herramientas que les permitieron toda una serie de actividades, entre ellas el tema de poder cortar una presa, poder defenderse o atacar a otro animal, pero en este proceso de millones de años. Ahora, los Australopithecus no tenían no elaboraban herramientas, podían agarrar un palo como lo puede hacer un chimpancé, agarra un palo y se defiende dándole a otro en la cabeza. Pero eso no es construir una herramienta, esto no es algo elaborado, que nos habla de un pensamiento abstracto, que yo puedo imaginar que tengo un palo, o tengo una piedra y puedo golpearla con otra y puedo generar filo. Esto es algo que se dio posteriormente, pero es todo, por eso hablamos siempre de este proceso. Y entonces vamos viendo, los alimentos nutritivos en esta sabana africana cada vez estaban más dispersos, y había que desplazarse para llegar a otro conjunto de árboles. Ahora también esto nos hace pensar entonces que qué posibilidades tenían de vivir en grupos numerosos. Vivían en grupos muy pequeños, porque cuanto más gente, es más gente para alimentar, y si los alimentos estaban muy dispersos y había que caminar grandes distancias para lograrlo, uno tiende a pensar que estos eran pequeños grupos que se trasladaban a lo largo de estos ambientes. Y requería entonces más gasto energético conseguir una dieta equilibrada. Y a la vez, si el alimento eran vegetales fibrosos y menos nutritivos, necesitaban un gran intestino grueso para poder digerir tanta fibra vegetal.
Entonces, esto es una comparación también, nosotros nos comparamos, estamos hablando del herbívoro, pero en realidad los Australopithecus ya eran omnívoros, ¿no? ¿Qué significa omnívoros? Ustedes ya lo vieron esto. ¿Alguien? Que se puede alimentar tanto de productos animales, ya sean carnívoros o vegetales. Claro, es la amplitud, la variabilidad en la Una dieta. variabilidad en la dieta, claro. Esa es la variabilidad en la dieta que permitía que, en realidad, si ustedes pensamos en lo que era vivir en la sabana africana hace 3 millones de años, comías lo que tenías a disposición, digamos, lo que podías conseguir. Pero entonces esto generó también estos cambios de tener una parrilla costal, ¿sí? todo este tronco acampanado y sin una cintura, preparada para un gran aparato digestivo. Esto se fue modificando para dar lugar a lo que vamos a ver ahora, que era importante en el proceso de encefalización. Y esto también trajo a colación una reducción en toda la cintura pélvica, y que después va a generar lo que conocemos como el dilema obstétrico, que lo tienen explicado, después vamos a hablar un poquito, lo tienen bien explicado en el otro PowerPoint. Entonces, esto es una de los árboles filogenéticos. Si ustedes se ponen a mirar, hay 10 árboles diferentes por lo menos, y cada vez que aparecen nuevos restos empiezan a discutir a dónde escribir lo antepasado de quién era, pero para no meternos en este berenjenal, sí me interesaba mostrarles las características de estos Australopithecus y cómo fue luego el paso a los primeros homos. Y el primero conocido es el Homo habilis. ¿Y por qué se llama habilis? ¿Por qué Por la no se habilidad llama? que habilidad. tenía para fabricar herramientas. Para fabricar herramientas. Fue el primero que se conoció que pudo, que tuvo la capacidad de fabricar herramientas. El Australopithecus y los chimpancés estamos hablando de una capacidad craneana de 400 centímetros cúbicos más o menos, el Homo habilis ya tiene 700. ¿Ustedes saben cómo se mide la capacidad craneana? ¿Cómo sabemos de esta capacidad craneana? Lo que se hace En es relación a agarrar... la contextura corporal también. No, la capacidad craneana se mide. Yo agarro un cráneo, le tapo todos los orificios, lo relleno en uno con arroz, con lo que sea, digamos, y luego mido esa capacidad craneana entre uno y otro. Necesito un cráneo completo para eso. Esta es la forma de medir la capacidad craneana. Luego sí vamos a ver lo de la encefalización. Pero sí sabemos que entonces el Homo habilis casi estaba duplicando el que tenían el chimpancé y Lucy. Y es el primer homo que está asociado a herramientas, y probablemente está muy relacionado a esto que decimos de el aumento en la capacidad craneana. Vinculado a... Esperen que me fui. Como anterior. Vinculado entonces, para que crezca, digamos, el cerebro, necesitamos más, y recuerden lo del el foramen magno ubicado en el centro, y entonces se va produciendo esto que le decía, la reducción del aparato masticador, el prognatismo que se va reduciendo. Ustedes miren un chimpancé y miren a nosotros que tenemos casi alineado, digamos, del maxilar superior y el inferior, y los caninos y los molares se van haciendo más pequeños y se va reduciendo este aparato masticador, también vinculado a la postura bípeda. Esta es una imagen para que ustedes vean cómo eran las primeras herramientas que elaboró el Homo habilis, conocidos como chopper, chopping tool, o lascas. Las lascas son los pequeños, yo agarro 2 rocas, las golpeo y salen pequeños pedacitos que se llaman lascas, que es lascas sin retocar, me faltó ahí una N, que también sirven para cortar. Le voy sacando filo a estas piedras. Y ahora, ¿cualquier piedra servía para hacer una herramienta? Tampoco. Lo que necesitaba, digamos, era esta capacidad de poder observar y de poder experimentar y golpear piedras y darnos cuenta cuál era la materia prima, que era más sencilla de trabajar, que no se iba a romper cuando la golpeaba, y que que no era tan dura como para no poder
trabajarla ni tan blanda como para que se desarme. Entonces estamos hablando de una capacidad de abstracción, una capacidad de razonar y de agarrar una herramienta o una piedra y poder imaginar en qué se iba a convertir. Entonces, por eso estamos hablando de estas evidencias de que existía este pensamiento abstracto, una representación mental de la forma final que iba a tener. Pero siempre pensemos esto, decimos, es un proceso, no es que un Homo habilis fue el que agarró una piedra, sino que fue un proceso de experimentación de miles de años. Y entonces también estamos hablando no solo de la posibilidad de este pensamiento abstracto, sino la posibilidad de reproducirlo y de enseñarle al resto, ¿sí?, de aprender cooperativamente en este grupo a cómo realizar las herramientas. Entonces esto para que vayamos imaginando los cambios que se fueron dando en la conducta, que tienen que ver con esto que desde hoy venimos diciendo, que tienen que ver con la cuestión del índice de encefalización. Entonces, que tengas el cerebro más grande no quiere decir que seas el más encefalizado de todos, porque si no la ballena sería la más encefalizada, sino que es una relación entre el tamaño de nuestro cuerpo y el tamaño del encéfalo. Haciendo un cálculo llegamos a este índice, y resulta que los cálculos que se hacen lo que dan es que nosotros somos los más encefalizados de todos. Este es uno de los, esto está después en el otro para que lo vean cuáles son los índices de encefalización. Fíjense, desde Lucy, desde 1,3 hasta llegar a nosotros. Y entonces esto sí es importante. ¿Por qué yo hago hincapié tanto en esto, en esta materia? Porque tiene que ver con la incorporación en la dieta del consumo de carne. Entonces hay una de las teorías de la encefalización que dice que esta posibilidad de expandir nuestro cerebro tenía que ver con el aumento de con el consumo de calorías y nutrientes, y donde mayor cantidad de calorías podemos, o de proteínas podemos consumir de manera más rápida es a través del consumo de carne. Ahora, imagínense si nosotros éramos carroñeros y entonces dependíamos de que la presa estuviera, que alguna hiena, antepasado de la hiena, matara a un animal y nosotros después ir, las posibilidades de consumir estas proteínas animales eran pocas. Entonces se fue dando simultáneamente esta inversión energética en el crecimiento del cerebro, pero tengan en cuenta que el cerebro y el aparato digestivo son los que más energía gastan cotidianamente para nosotros. Los dos no podían generarse simultáneamente. ¿Se acuerdan que hablamos de esta parrilla acampanada, de este gran aparato digestivo para consumir estos alimentos duros, fibrosos? Entonces, eso que requiere tanta energía para digamos, todo el proceso digestivo, no podía darse a la par de este crecimiento del cerebro, que también requería mucho gasto energético. Entonces, lo que se fue dando en este proceso de hominización fue que se fue reduciendo a través de estas mutaciones que favorecieron tubos digestivos más reducidos, pero que permitieron a la vez aumentar el cerebro y reducir el aparato masticador. Y esto fue favorecido porque fuimos modificando nuestra dieta, incorporando mayor cantidad de proteínas animales. Entonces, a la vez, esta mayor capacidad craneana produjo lo que se dice es un comportamiento más complejo, esta posibilidad del pensamiento abstracto, esta posibilidad de la comunicación y de elaborar herramientas cada vez más complejas, y cambios en la forma de obtener los alimentos, que a su vez generó una mejora en la dieta. Entonces, por eso se habla de esta retroalimentación, que eso favoreció que siga aumentando el cerebro. Hace poco salió un estudio también que no eran solamente las proteínas animales las que nos daban esta cantidad de energía que necesitamos, sino también el almidón a través de la glucosa que tiene, que eso también nos daba grandes cantidades de proteínas, de la energía que nosotros necesitamos para sostener ese cerebro tan costoso. Estos estudios están recién iniciándose y llegaron hasta hace 600.000 años, están tratando de poder analizar la cantidad de almidón que había
los Australopithecus y en los otros representantes del género Homo, así que todavía esto no lo tenemos muy claro hacia atrás cuánto fue, pero bueno, es otra de las hipótesis que está manejándose. Y entonces sí, llegamos a este momento en que decimos, primero fuimos carroñeros y ahora nos convertimos en cazadores-recolectores. ¿Quién fue el primero de los representantes del género Homo que se hizo cazador-recolector? ¿Alguien diga algo? Los neandertales. Los neandertales. Los neandertales eran cazadores-recolectores, pero antes de eso tenemos los que conocemos como Homo erectus o Homo ergaster. Eso es como otra discusión, nosotros los vamos a tomar como si fueran similares, Homo erectus y Homo ergaster. ¿Y por qué se le llama Homo erectus? Porque Por la caminaba posición erguido, bípeda. por la posición, claro. Por la posición bípeda, pero nosotros vimos que antes, que el Homo habilis, que fue un antecesor de él, ya tenía la postura bípeda, y Lucy también, y el Ardipithecus ramidus. Lo que pasa es que, en esta historia de la paleoantropología, fue el primero que se encontró con postura bípeda. Uno sale a hacer excavaciones en el este de África y vas encontrando diferentes representantes de nuestras historias. Entonces el primero que se encontró con postura bípeda fue el Homo erectus, y se lo llamó de esa manera. Ahora, años después, se dieron cuenta que había representantes anteriores que ya tenían la postura bípeda, pero como aconseja la ciencia, no es conveniente cambiar el nombre de algo que vos ya estableciste, porque da lugar a muchas confusiones, y ya le quedó como el Homo erectus o el Homo ergaster. Y entonces, el paso de el carrioneo a la caza-recolección, ustedes traten de imaginar las diferencias que implicó para el grupo la cuestión de poder ellos organizarse y salir en busca de una presa con determinadas herramientas. ¿Y qué más implicó? Un mayor El cambio nivel en de la dieta comunicación. otra vez. Un cambio en la dieta porque consumo más proteínas animales todavía. ¿Y qué más? Una mayor complejidad a la hora de comunicarse. A la hora de, claro, la cuestión de la organización. Porque entonces tenías que ponerte de acuerdo en, bueno, cuántos iban a salir. Seguimos suponiendo que vivían en pequeños grupos. ¿Cuántos iban a salir? ¿Quiénes iban a salir? ¿Iban a salir hombres y mujeres? ¿O las mujeres se iban a quedar con los niños, que son los más vulnerables, y cuando uno sale a cazar corre el riesgo de que sea casado también? Entonces por ahí se quedaban en los campamentos. Suponemos que se quedaban las mujeres y los niños y salían los hombres. Esta es toda una discusión también que se da al respecto. Es cierto que anatómicamente los hombres son más robustos y tienen más fuerza y tienen más posibilidades de cazar esta presa. Estamos hablando de grandes modelos, ¿no? No tiene nada que ver con cuestiones de género esto. Estoy simplemente describiendo anatómicamente el modelo de hombre y el modelo de mujer. Y la mujer es la que amamanta al niño, y hoy tendemos a amamantar mucho menos tiempo que en momentos de hace 2,5 millones, 3 millones de años. La lactancia materna era muy importante para poder sobrevivir en estos ambientes. Entonces, se iba generando como esta división del trabajo entre distintos sexos, y entonces suponemos que eran más los hombres o las mujeres que no tenían hijos, que salían de forma organizada en pequeñas bandas a buscar el alimento, y otro grupo se quedaba en los alrededores recolectando aquellos frutos silvestres y plantas que podían consumir. Entonces imaginen el cambio de vida que significó poder tener herramientas y decidir uno cómo organizarse y salir en busca del alimento, que estar a la espera de que aparezca algún animal muerto y poder consumir lo que queda. Y entonces ahí sí estamos llegando al Homo erectus, Homo ergaster, y estamos hablando ya hace 1,5 millones de años. Y el Homo ergaster o Homo erectus sí fue el primero en que salió por primera vez de África, y se han encontrado restos en el Oriente Medio, se han encontrado en Georgia, se discute si hay algunos representantes o no en Atapuerca. Esta es toda una discusión que todavía sigue vigente, pero sí sabemos que fue el primero en irse de África. ¿Y por qué se fue de África? ¿Por qué decidió explorar nuevos territorios?
que fue siguiendo otros animales, digamos, otros... Claro, exactamente. Los animales tienen un patrón de conducta, por lo cual, en cuestiones de climáticas, en diferentes estaciones del año, van recorriendo ambientes más fríos, menos fríos, con más opciones de alimentos que otras, y van en manadas, van recorriendo distintos territorios. Y era una población que poco a poco iba creciendo, y entonces fueron también recorriendo, siguiendo a estas manadas, explorando nuevos territorios, siempre recordemos nuestra capacidad exploratoria, y con lo cual entonces se aventuraron a terrenos desconocidos y llegaron a, por ejemplo, a Europa y a el Oriente Medio. Estamos hablando entonces de hace 1.800.000, 1,5 millones de años, y ya estamos hablando casi de 800, 900 y hasta de 1.000 centímetros cúbicos de capacidad craneana, que recuerden la diferencia respecto del Homo habilis, que tenía 700 y ahora estamos hablando de cerca de 1.000. El prognatismo, dijimos, esta protuberancia de la mandíbula y del maxilar se fue cada vez achicando más, y fue creciendo entonces la bóveda craneana. Si bien el tamaño y la estructura corporal son similares a las nuestras, y lo que sí tenían eran nuevas formas de elaborar herramientas que eran mucho más eficientes en sentido de las capacidades de manipular y de trabajar una presa, por ejemplo, porque además fue el primero, no solo en salir de África, fue el primero en poder domesticar el fuego. Y porque antes el fuego se podía producir de manera natural. Ahora imaginen la diferencia de encontrar un fuego de manera natural y mantenerlo, a ser uno el que lo produce. ¿Y qué cambios produjo entonces el fuego? El manejo de Diferentes fuego. maneras de cocción en la comida. Puedo cocinar la comida, en primer lugar, sí. Puedo decidir yo entonces cómo hacer el fuego. Ahí es un ejemplo de bosquimanos actuales, haciendo con 2 palitos, frotando y haciendo fuego. Entonces, primero puedo cocinar el alimento, lo cual me permite ampliar muchísimo la dieta, porque hay ciertos cereales y legumbres que crecen de modo silvestre, que puedo comer y que ni son tóxicos, y que los puedo digerir mucho mejor. ¿Y qué más? Ahí está en el dibujito ya. ¿Qué más? ¿Cuáles son los beneficios del fuego? También para pasar mejor el frío, creo que sobreviviría mejor. Totalmente, nos protege del frío, nos ilumina, nos protege de las fieras. Entonces realmente fue como una de las grandes revoluciones que se dieron en nuestra historia, el tema de poder domesticar y producir el fuego. Y siempre cuando hablamos de revoluciones estamos haciendo como grandes cambios, pero no quiere decir que se dio en un momento, un día determinado, ¿no? Siempre tengamos en cuenta esta idea de un proceso de observación de la naturaleza y de experimentación hasta lograr generar lo que fue, en este caso, poder encender un fuego. Y ya para adentrarnos un poco más en nuestros antecesores más directos, este es uno de los ejemplos de otro representante del género Homo, que se encontró en España, y también en el resto de Europa y de África, desde hace 600.000 a 200.000 años, que se cree que es nuestro antepasado más directo. Luego del Homo heidelbergensis, las teorías dicen que se dio lugar al Homo neandertal y al Homo sapiens. Hoy no voy a hablar del neandertal porque nos llevaría mucho tiempo, y está en el otro video, mírenlo con detalle, porque es un buen ejemplo de una especie que no logra, con un aparato masticador y un cuerpo especializado en determinados tipos de recursos y alimentos, que no logra adaptarse frente al cambio climático y la reducción de este recurso que consumían, que ya no estaba tan disponible, y se cree que la presión también desde los Homo sapiens que iban avanzando sobre territorios de ellos y se fueron extinguiendo, no sin antes mezclarse e hibridarse con el Homo sapiens. Eso véanlo bien en los otros videos. Y entonces ya estamos acercándonos a nuestra capacidad craneana actual, que supera los 1.350 centímetros cúbicos, con una dentadura
que nosotros tenemos pequeña en relación, dijimos, al total del tamaño del cráneo, cada vez más reducida, porque teníamos otras herramientas que nos permitían, como dijimos, no solo cocinar, desgarrar las presas, y entonces podemos comer alimentos mucho más blandos, sin necesidad de, como habíamos dicho, ¿se acuerdan de este diente canino que lo usábamos para desgarrar una presa? Ya tenemos cubiertos, en este caso hechos de piedra, que nos permiten modificar nuestra alimentación. Todo esto que está acá está explicado en el otro PowerPoint, pero sí me interesaba entonces que recordamos un poquito las características, lo que vean desde el proceso de encefalización, cómo llegamos del chimpancé, de los distintos Australopithecus, hasta el Homo sapiens. Y todo este proceso que arranca desde el bipedismo en adelante, implicó entonces, como vimos, numerosos cambios que incluyeron cambios en nuestra dieta. Ahora, me detengo un ratito en esto, no sé cómo estamos de tiempo. Estamos bien. Me detengo un poquito en esto, porque hay algo característico. Nosotros hablamos de la modificación de la estructura anatómica, y cómo se fue achicando para poder compensar y equilibrar toda la columna vertebral en posición erecta, se fue reduciendo la cintura pélvica. Y eso entonces lo que generó es que haya menos espacio para el canal de parto. Entonces se dice que nosotros nacemos precoces, pero nuestros hijos están poco desarrollados y son indefensos. Imagínense, ¿cuánto demora la cría de un perro a independizarse? ¿En cuánto tiempo ya no depende de la lactancia materna y de su madre para desempeñarse solo en la vida? A partir de los 45 días ya el perro no toma más la teta A de los la 45 días mamá. ya les empezamos a dar alimentos. Claro. ¿Y nosotros? ¿Cuándo nos independizamos de nuestros padres? Bueno, algunos nunca, pero ¿cuándo Y a nosotros? eso, yo calculo que de los 12, 13 años. Y si hoy a los 12, 13 años vos largás a un preadolescente al mundo, ¿puede solo defenderse? Sí, digamos, te va a costar bastante. Pero, En teoría más a los 18, diría yo. claro, lo que generó, digamos, nuestro crecimiento, nosotros tenemos una ontología, un patrón de crecimiento y desarrollo muy distinto del resto de los primates. Nosotros nacemos muy prematuros y nos vamos formando fuera del útero, ¿sí? A lo largo de muchos años. Ahora, ¿por qué se dio esto? Porque nosotros teníamos una pelvis muy estrecha, un canal de parto estrecho, y entonces, ¿cómo hacíamos? Si hoy tenemos 1350 centímetros cúbicos, si nacen niños ya totalmente encefalizados, no podrían haber pasado por el canal de parto. Esto es lo que se llama el dilema obstétrico. Fíjense cómo es el sistema de crecimiento del cerebro, que crece muchísimo los primeros años, pero no. Arrancamos desde cero y va creciendo mucho los primeros años. El cuerpo va creciendo más lentamente, la dentición también, y el sistema reproductivo es el último en desarrollarse. Y entonces vamos al dilema obstétrico. Fíjense, tenemos el chimpancé, a Lucy y a nosotros. ¿Cuál es el espacio que tenemos en el canal de parto? Con un cerebro al nacer de 128 centímetros cúbicos, Lucy 162, y nosotros que estamos duplicando casi el del chimpancé. Y fíjense cuánto crece del cerebro de un chimpancé bebé al de un adulto, de 128 a 390, de Lucy llega a 415, y nosotros pasamos de 384 a 1350, ¿no? Es exponencial como crece nuestro cerebro en nuestros primeros años de vida. Pero ¿qué? Si hubiéramos nacido con un cerebro de 500 centímetros cúbicos, posiblemente no hubiera pasado por el canal de parto. Además, el tema del bipedismo lo que generó es un cambio en la estructura anatómica, y entonces ustedes fíjense cómo es el parto de los chimpancés o de los cuadrúpedos, ¿sí? Que tienen esta posición, que nacen
hacia atrás. Nosotros tenemos un canal de parto hacia adelante, y entonces todo el tracto que tiene que pasar por el bebé es bastante sinuoso, tiene que acomodarse, girar y atravesar todo ese canal de parto para salir para adelante, y muchas veces eso genera complicaciones, y en general se necesita de la ayuda de alguien que acompañe el proceso de parto. Imagínense cómo era en la época de nuestros antepasados este proceso y las dificultades, porque un cerebro muy grande no pasa por el canal de parto y mueren tanto la madre como el bebé. Entonces, a lo largo de este proceso de hominización, seguramente se fueron dando distintas mutaciones que generó que haya bebés que no pudieron nacer, que haya madres que fallecieron en el proceso de parto porque el cerebro era muy grande, hasta que por distintas mutaciones fueron acomodándose tanto esta relación entre la estructura pélvica y el tamaño del cerebro. Por eso es muy importante esto es lo que, bueno, ya les dije, de esta relación estrecha entre el tamaño de pelvis y la cabeza del niño, y entonces la necesidad de seguir desarrollándonos por fuera del útero. Nosotros nacemos sumamente indefensos y necesitamos de la protección del grupo durante muchísimos años hasta lograr nosotros ser capaces de conseguir nuestro propio alimento. Y esto lo que hizo fue como esta ralentización del proceso de crecimiento, si bien nos hizo muy dependientes, favoreció otras cosas, como ¿qué se les ocurre que favorece? El permanecer en grupo y esta necesidad de protección permanente. El desarrollo de habilidades sociales mucho más complejas. Por ejemplo, un proceso de socialización muy diferente, y de todas maneras ya estamos hablando de un lenguaje articulado. ¿Cómo? De civilización. Sí, esa palabra está muy bien y la usamos con mucho cuidado, porque ustedes saben que a lo largo de la historia se han usado de manera un poco despectiva a veces, diciendo estos son civilizados, nosotros no somos civilizados, que significa ser más desarrollados, más evolucionados, más progresaron más que otros. Pero sí, mucho más el desarrollo cultural, el desarrollo de la socialización, el desarrollo de los vínculos, el permanecer tanto tiempo. Después los psicoanalistas van a decir que eso generó un montón de conflictos con el Edipo y todas otras cuestiones que no las vamos a meter, pero sí piensen esto como lo que implicó socialmente la dependencia del niño muchos años de sus padres, y qué implicó en términos alimenticios también, porque alguien tenía que además estar ocupándose de alimentar a esos niños, que no podían alimentarse solos. ¿Alguien quería decir algo? Pasar de ser cazadores, recolectores, a pensar más en ya sembrar, estar asentados en un lugar. Ese es un proceso que, claro, que sí, que se va a dar a lo largo del tiempo, pero se va a dar mucho más recientemente de lo que estamos hablando. Nosotros seguimos siendo cazadores recolectores hasta hace 10.000 años, y el Homo sapiens tiene más de 100.000 años, ¿no? O sea, vivimos muchos años siendo cazadores recolectores, y no hay que pensar como se imaginan, estas hordas salvajes corriendo tras las presas. Hay muchos estudios de arqueólogos sobre las diferentes vidas de los cazadores recolectores, incluyamos pescadores también, que eran grupos muy organizados, que tenían sus sistemas de campamentos, que iban rotando los campamentos en función de las estaciones del año, en función del conocimiento que tenían de para dónde iban los animales que ellos cazaban, hacían un seguimiento, iban tras ellos recorriendo los distintos territorios, pero no es que arrancaban en el sur de África y terminaban en América, sino cada de estos grupos tienen territorios muy circunscriptos, y lo mismo el ciclo de plantas y animales. Ellos conocían el ciclo de las plantas y animales y sabían dónde estaban más disponibles en una época del año o en la otra, y esos eran los territorios que recorrían, que incluía, como hoy fuimos diciendo, la cooperación entre el grupo para organizarte, una organización que implicaba quién se ocupa de cada cosa, no todos podríamos hacer lo mismo, la reciprocidad, sale un grupo a cazar y trae y reparte y comparte con el resto, si bien ya se empieza a ver en algunos grupos que había ciertas autoridades que tenían ciertos indicios de un poco de
de desigualdad, pero inicios, incipientes, es también toda una gran discusión, pero por eso se habla de que son sociedades más bien igualitarias, aunque hay un jefe por ahí que recolecta y redistribuye, pero en general se reparte entre todos lo que se recolecta, lo que se caza. Y si pensemos que cada grupo tenía también sus propias lógicas socioculturales, no es que todos los cazadores-recolectores vivían siempre de la misma manera, y los arqueólogos estudian mucho de estas diferencias que hay entre los diferentes grupos a lo largo del mundo, de algunos más centralizados en la caza, otros en la recolección, otros en la pesca. No hay un modelo entonces de consumo universal, aunque uno tiende a pensar siempre igual como eran los cazadores-recolectores. Y ahora sí llegamos a lo que decía el compañero, a lo que conocemos como lo que se llama revolución neolítica, que es esta transformación que fue muy radical en la forma de vida por lo que implicó. Pero no quiere decir que esto se haya dado de un día para otro, porque cuando uno piensa en revolución, piensa en, bueno, salieron todos y lanzaron sus herramientas de caza y se pusieron a cultivar la tierra y a domesticar los animales. No estamos hablando de un proceso de miles de años de observación y experimentación que nos llevó de vivir de la caza y recolección a poder domesticar las plantas y los animales, que tuvo muchísimos cambios en la forma de vida respecto de la dieta, respecto de también en otras formas de organizarnos, porque dejamos de seguir a las manadas en un territorio determinado, sino que nos asentamos cerca de donde nosotros estábamos produciendo nuestros propios recursos, y esto es una palabra fundamental, porque pasamos de ser recolectores a ser productores de nuestros propios, los recursos que nosotros estábamos eligiendo consumir. Y esto es también un punto importante, porque no todo lo que está alrededor nuestro, imaginen, nuestro viviendo en una sabana, en otro ambiente totalmente distinto al de hoy, tenemos un montón de recursos disponibles y nosotros elegimos, en base a nuestras lógicas culturales, qué de todos esos recursos son alimentos y qué no. Y hay muchos que para nosotros pueden no consumirse, y para otros sí. Por ejemplo, no sé, un ejemplo, en la quebrada de Humahuaca está llena del árbol del molle, que tiene un pimiento rojo que es muy valorado, y en general la comunidad local no lo consume. Es un árbol que da mucha sombra y por eso es muy valorado, pero no por esta pequeña pimienta que para otros puede ser un condimento muy, muy prestigioso. Entonces, para cada grupo, aquello que era lo que para ellos era un alimento, cambiaba de acuerdo a cuestiones culturales que, bueno, ya verán después en otros prácticos. Pero, entonces sí, centrarnos en esta revolución neolítica, que lo seguimos llamando revolución porque así se llamó en su momento, y que ya dijimos que cambiar los nombres en ciencia es algo muy complicado. Y estamos hablando entonces de hace casi 10.000 años, que se fue dando en distintos lugares del mundo. No todos, no es que en el año 10.000 todos arrancaron, sino que en distintos momentos es un proceso que se fue generando, desde Próximo Oriente, China, la India, en Perú, en México, y que estuvo vinculado a procesos de cambios climáticos, de pequeños grupos cazadores-recolectores que tenían mucha movilidad y repartidos en diferentes continentes, una población que es el fin de las glaciaciones y empiezan a surgir las gramíneas, como la cebada, el trigo silvestre. Empieza a haber gran diversidad de alimentos, gran variedad de fuentes de nutrientes por consiguiente. Y entonces estamos hablando de un momento de una bonanza climática que en general está asociado entonces a un aumento en la fecundidad, entonces aumenta la cantidad de población. Ahora, los recursos se mantienen iguales, y la población aumenta más y más y más. Y entonces necesitamos mayor cantidad y calidad de recursos alimenticios para alimentar a la población que tenemos. La forma de vida cazadora-recolectora ya no, lo que creen parte de los arqueólogos, es que ya no era suficiente.
esa cantidad de recursos disponibles y que de alguna forma había que modificar nuestra forma de acceder a los recursos para poder alimentar la cantidad de población disponible. Entonces, piensen que la ecuación sería que esta presión demográfica dio lugar entonces a procesos de intensificación de la producción que empezó recolectando de manera silvestre, de manera selectiva aquellas cebadas y trigos silvestres, guardábamos las semillas, seleccionábamos, ya teníamos una gran observación de la naturaleza. Las guardábamos y las volvíamos a plantar a la estación siguiente y sabíamos en qué estación plantarla además, porque si lo hago ahora en invierno seguramente hay determinadas plantas que no vayan a crecer. Entonces también tenemos que tener mucho conocimiento de cuáles son aquellas plantas que nos permiten guardarlas, almacenarlas y volverlas a plantar al año siguiente, la estación siguiente. Ahora, esto se produjo, como dijimos, en África, en China, en el Indostán. Estamos hablando de diferentes recursos: cebada, trigo, mijo, sorgo, arroz. ¿Y en los Andes? ¿Qué sabemos? ¿Cuáles fueron los primeros cultivos? Muchos tubérculos. Tubérculos, el maíz, la papa. Ahora, para eso además necesitamos también cierta infraestructura hidráulica, le llamamos, cierta forma de preparar a la tierra, además no solamente saber qué alimento consumir, sino cómo plantarlo, dónde plantarlo, la manera de regarlo. Una de las fotos que ven acá abajo, estas son terrazas de cultivo en la región andina, que entonces en la ladera de la Cerro también hubo que trabajar para generar esos espacios en terrenos muy irregulares, donde poder sembrar, y a la vez que haya canales de riego que me permitan mantener, digamos, ese grano húmedo para que vaya fortaleciéndose y llegado el momento yo lo pueda recolectar. Entonces no fue solamente este proceso de conocimiento de las plantas y los animales, sino también todo el cambio que implicó la tecnología que tuvimos que utilizar para empezar a producir nuestros propios alimentos. Y lo mismo pasó con los animales y las plantas. Imagínense que una cosa es salir a cazarlos y otra cosa es darnos cuenta de seguir los ciclos por los que, y los territorios por los que ellos van y aprender a encerrarlos, a hacer corrales y que permanezcan ahí y luego empezar a trabajar en la procreación, generando también algunas cuestiones de selecciones producidas por nosotros de qué animales son más fáciles de reproducir que otros, y se fueron generando algunos cambios entonces, desde el guanaco silvestre hasta la llama domesticada, por ejemplo. Fueron cambios que se fueron dando, mutaciones que se fueron dando debido al proceso de domesticación de los animales. Ahora también tenía que conocer muchísimo de la naturaleza de los animales para saber que hay algunos a los que nunca iba a poder domesticar y otros que sí. Entonces, la llama y la alpaca se fueron domesticando, pero el guanaco, la vicuña, el ciervo, se continuaron cazando porque no son domesticados, no son domesticables. Entonces, esto para que vayan pensando todo el conocimiento que implicó de la naturaleza este tipo de decisiones y procesos. Y también, si bien existían en los grupos cazadores-recolectores algunos sistemas para almacenar aquello que ellos podían recolectar, la cuestión de tener una cosecha, vamos a poner de maíz, como ejemplo, de nuestro país, implicaba tener recipientes lo suficientemente grandes y bien elaborados como para que se conserven, para poder almacenar, porque yo cultivo en una época, cosecho en una época del año y esto me tiene que durar hasta la próxima cosecha. Entonces, tengo que tener herramientas y recipientes lo suficientemente elaborados para conservarlos. Y es donde se da como lo que llamamos el auge de las vasijas de cerámica, por ejemplo. Esto es un ejemplo acá tenemos unas de Egipto. Estamos hablando del 4000 a.C. Entonces hablamos de los numerosos cambios de vida, desde la sedentarización de las poblaciones,
La posibilidad de almacenar, porque además en épocas de almacenar y tener un excedente que en épocas de malas cosechas me podían salvar, porque podíamos tener ese alimento disponible, pero también la posibilidad de intercambiar con otros pueblos. Yo estoy en la quebrada de Humahuaca y tengo maíz, estamos imaginando hace miles de años, y puedo intercambiar calabazas con las de los valles orientales, puedo intercambiar sal con los de la Puna, generando todo este sistema de intercambio que fue muy importante, por lo menos en la región andina, que está establecido, que se dio desde hace muchísimos años. Esto continuó haciendo que aumente la población. Empezamos a consumir cereales y legumbres que los podíamos cocinar, que antes los consumíamos de manera silvestres, los cocinábamos, pero ahora tenemos nuestros propios cereales ya modificados por estos efectos de nuestro proceso de domesticación. Lo que implicó entonces en la innovación tecnológica de nuevos instrumentos y herramientas, y también de algunos cambios, y uno de ellos es el tema de la tolerancia a la lactosa. Esto está más desarrollado en el otro texto, véanlo bien, pero es importante que también hubo cambios que algunas personas eran, digamos, capaces de tolerar la lactosa y otros no, y eso está vinculado a distintos tipos de pueblos que domesticaron o no a los animales. Véanlo mejor en el otro PowerPoint, así no estiramos mucho. Pero esto que parece como una gran innovación y una revolución respecto de los modos de vida, también todo tiene su pro y sus contras. Según Arzuaga, esto lo que generó fue en realidad un empobrecimiento de la dieta, porque en estos momentos de la revolución neolítica y antes de la industrialización de alimentos, los pueblos empezaron a depender en mucha medida en base a esos cereales que ellos consumían. En el caso de los pueblos de la quebrada de Humahuaca, por ejemplo, el maíz, la quinoa, la kiwicha o el amaranto, y también conseguían a través del intercambio otros productos, pero la base de la alimentación estaba dada por este tipo de cereales. Entonces lo que se dice que generó es una disminución de esa diversidad de la dieta que tenían los grupos cazadores-recolectores. Por eso se habla de este embudo alimenticio, que generó una reducción en realidad en el aporte de vitaminas y minerales, y lo que sí también generó, y esto es un estudio que hizo Richard Lee en los grupos bosquimanos, un incremento en la cantidad de horas de trabajo, porque una cosa es decir, bueno, ¿cuántas horas? 4 o 5 horas diarias salíamos a recolectar y a cazar para tener nuestro alimento, y lo que implica el cuidado de un cultivo, desde que tengo que empezar a trabajar la tierra hasta llegar a la cosecha, y lo mismo con los animales, son muchísimas horas de trabajo, casi duplicadas respecto a la forma de vida anterior. Y también surgen enfermedades y patologías relacionadas a esta vida agrícola y a este patrón alimentario. Con lo cual la pregunta es, ¿fue beneficioso incorporar esta revolución neolítica? Y la respuesta sería, no había otra. Si la presión demográfica estaba presionando sobre los recursos disponibles, en realidad no tenías, digamos, la alternativa que encontraron los pueblos fue desarrollar esta inversión en producir nuestros propios alimentos, que terminó generando algunas dificultades, como decíamos, respecto a las enfermedades, la cantidad de horas de trabajo y la calidad de la dieta, pero no había otra opción en ese momento. También la población fue sedentarizándose y fue aglomerándose cerca de los recursos de cultivo, y eso también genera algunas dificultades en respecto de la salud, la higiene oral, porque vivir hacinados implica más riesgo de infecciones, por ejemplo, que es algo que se ve en los restos de los antiguos. Y yo les contaba que yo trabajo en Quebrada de Humahuaca, y entonces les traje algunas fotitas, por ejemplo, de este cráneo. Si ustedes ven esta porosidad que se da acá atrás y en estos laterales, en el occipital y en los parietales, esto se llama hiperostosis porótica y tiene que ver con un proceso de anemia, en el proceso de crecimiento del niño. Sobre todo estas enfermedades se dan a nivel de la infancia, cuando estamos desarrollando nuestro crecimiento y se va desarrollando el crecimiento del cerebro, y tengo periodos en los cuales paso por una escasez de alimento y mi entonces patrón de crecimiento se detiene.
según algunos médicos, ya con una semana de no comer suficiente, ya mi patrón de crecimiento empieza a afectarse y empieza